Continuamos en Para Alquilar Balcones y atención, lo decíamos en el bloque anterior, estaremos ya hablando de lingüística y lexicografía con nada más y nada menos que Santiago Kalinowski, especialista en la materia, a propósito de lo que está ocurriendo en las últimas horas en la Argentina. Primero con la prohibición ya abiertamente anunciada por el gobierno nacional del lenguaje incluido para la administración pública, y luego estaremos hablando de un poco de las narrativas, ¿no?, que estamos viendo en distintas redes sociales. Santiago, ¿cómo te va? Bienvenido a Para Alquilar Balcones. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy bien. Un poco abrumado con cierta violencia verbal que estamos viendo por estas horas, todo muy exacerbado. No para de escalar, pero primero que nada quería preguntarte, bueno, ¿cómo viste esta medida anunciada en las últimas horas por el gobierno nacional, justamente prohibiendo directamente el uso del lenguaje inclusivo? Bueno, es preocupante, ¿no? Nosotros vimos ya esta medida en las escuelas, en la Ciudad de Buenos Aires, con la ministra Soledad Acuña, y la verdad es que son medidas que no tienen precedentes en la historia. Medidas que prohíben una modalidad de habla, un rasgo de habla. Eso no tiene antecedentes. Hemos tenido, uno puede decir, formulaciones que estigmatizaban distintas formas de hablar. Por ejemplo, el lunfardo. Hubo como una... Y ahí tal vez es uno de los ejemplos más parecidos. Hubo una censura radial y televisiva del lunfardo, es decir, circulaban listas de palabras que no se podían decir en radio. Ahora, después, ¿qué pasaba en las radios? No sé, pero existían las resoluciones con las listas, no se podía decir pibe, no se podían usar los... es gracioso, no se podía decir vos, ¿no? Que es lo otro que también hemos sufrido, la estigmatización y de nuestra manera de hablar en segunda persona. Los subjuntivos agudos, ¿eh? No te calentes, ¿no? Claro. Esa cosa de ponerle, ¿no? Hacer el subjuntivo Sí. exhortativo, si queremos, es el imperativo que se hace con el... si uno lo hacía agudo, no se podía decir en la radio, ¿no? Pero una prohibición de este tipo y una prohibición similar como la de el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires no se habían visto en la historia, ¿no? Teníamos, qué sé yo, se publicaban las recomendaciones de Andrés Bello diciendo que el voceo era una cosa deleznable, ¿no? Se publicaba, a mitad del siglo XX, sí. El Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires publicaba eso. Ahora, una prohibición lisa y llana como esta nunca habíamos visto. Y como yo digo varias veces, el lenguaje inclusivo, que por otro lado no parece tener muy claro en qué consiste, porque cuando tuiteó el presidente habló de que estaban prohibiendo nuevas variantes femeninas, como generala, sargenta, no sé qué, y eso se puede decir, en ningún momento fue lenguaje inclusivo. Claro. ¿No? Y podemos hablar de cuál es la historia de la inclusión de nuevas variantes femeninas en el diccionario, por ejemplo, de la Real Academia Española. Que también se prohibió, básicamente, sí, el género femenino está subsumido dentro de... Lo que tenemos... Sí. Perdón, dale. No, que digo que también se prohibió explícitamente si el género femenino está incluido en el masculino. Por ejemplo, al decir todos, no haría falta, según lo anunciado por el vocero, decir todos y todas. Claro, el vocero dio, ¿no? Como hizo como una especie de lista, según lo que vi, donde mencionó la E, la X, arroba, sí. Y poner el femenino. O sea, creo que habló del desdoblamiento. Ajá. ¿No? Que el desdoblamiento es una cosa que se empezó a instalar mucho sobre el final del siglo XX, una especie de desdoblamiento sistemático que era bastante engorroso estilísticamente, claro. Y que se usaba en determinados contextos. Sí. Todas estas cosas se usan en ciertos contextos. Claro. Lo que sucede con la E y la X es una cosa que yo señalo bastante, es que cuando uno usa E, X o arroba, sí. En distintos grados, siempre hay un pronunciamiento político sobre cuestiones de desigualdad de género. Claro. ¿Sí? Una persona dice todes, automáticamente yo ya sé qué piensa de la ley de identidad de género, claro.
sobre todo qué piensa de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, Entiendo, qué piensa de la ley de matrimonio. Es interesante esto que decís, ¿no? Porque que entiendo es, bueno, ¿por qué se oponen al uso del lenguaje? En definitiva, se oponen a todo lo que está detrás. Es un pronunciamiento político. Claro, porque ¿no? se oponen a ese pronunciamiento. Lo cual, digo, desde un gobierno que... Entonces uno puede decir, digamos, desde la perspectiva del ministro de Defensa, sí, tal vez no es el lugar donde hacer uso de una variante de habla que instala una opinión política muy fuerte acerca de que existe una desigualdad de géneros en la sociedad y que esa desigualdad no puede continuar, ¿no? Ahora, rara vez en comunicaciones oficiales, la verdad, yo no tengo... No, claro, no se usa. La verdad que no se usa. Lo mismo, exactamente lo mismo con las escuelas. Es un uso absolutamente marginal. Claro. Nosotros lo tenemos estudiado, tenemos un estudio de Corpo que es único en su clase, donde tenemos relevadas más de 1.000 millones de palabras de Twitter en Argentina, sí. Y el año que más se usó lenguaje inclusivo, según las variantes que tenemos identificadas, fue el año 2018 o el año 2019, donde tenías del total de tweets de ese año, solamente el 0,35% presentaban alguna variante de... Mirá, el 99,65% de Twitter no tenía absolutamente ninguna. Imagínate eso, todavía menos uso tenía en la escuela y el uso que debe tener en las Fuerzas Armadas es inexistente. De modo que parece una estrategia para establecer la conversación en otro lado o para lograr que se exciten los partidarios, pero no tiene nada que ver con la realidad, como no tenía nada que ver con la realidad la prohibición del inclusivo, claro, de las escuelas, porque el inclusivo se argumentaba que el inclusivo dificultaba la aprendizaje, cosa que no tiene absolutamente ningún asidero. Los psicolingüistas que estudiaron eso dijeron, no, las pruebas dieron así de mal por la pandemia. Ahora, yo pienso, Santiago, como estrategia, ¿no? Que poco inteligente, digamos, ¿no? Utilizar esto... Hay que ver cómo les funciona comunicativamente. No, pero pienso que si lo que se busca... yo había leído por ahí que iba en declive de alguna manera el uso del lenguaje inclusivo, vos de alguna manera, por lo que estás diciendo... ¿Eh? No, quiero decir que el favor más grande que le podés hacer, claro, ahí voy, como lenguaje inclusivo, es prohibirlo. Ahí voy, por eso digo... El espaldarazo más importante que le podés dar. Exacto, digo, suena poco inteligente dar una batalla con una prohibición porque todos sabemos lo que va a implicar, no solo en términos de uso de ese lenguaje, sino también en términos de defensa de todos esos derechos que están detrás del uso del lenguaje inclusivo. Para lo cual, poco inteligente para quienes quieren dar, me da la sensación a mí personalmente, una batalla en este sentido, digo. Claro, bueno, lo que yo decía es, bueno, si es un pronunciamiento político, digamos que... Ahora, lo que sucede con los pronunciamientos políticos es que hay dos actitudes que son incompatibles con la convivencia democrática, o digamos, para decirlo en términos de este gobierno, con la libertad. Una de esas actitudes que es incompatible con la libertad es prohibirlo. Total. La otra actitud que es incompatible con la libertad es imponerlo. Entonces, tanto la imposición del lenguaje inclusivo, dado que se trata de un pronunciamiento político, como la prohibición del inclusivo, son dos actitudes que son incompatibles con la convivencia democrática. Y, digamos, van en contra de la libertad. Yo siempre tengo que decir que yo trabajo en la Academia Argentina de Letras, pero esta opinión no es de la institución, es mía. Bien. Santiago, te hago la última porque no tenemos más tiempo. Muy interesante la charla. En términos de narrativa, esto que yo decía al comienzo, ¿no? De tanta violencia verbal en redes sociales y demás, ¿qué estás viendo? Digo, ¿te lleva a algún momento de la historia similar? ¿Te parece algo novedoso? ¿Te parece algo nuevo? ¿Te parece esto de que cada uno le habla a sus audiencias? Y en esta época nos toca vivir. ¿Qué ves? ¿Cuál es tu análisis, brevemente? No, veo que no es un fenómeno nuestro, ¿no? No es nuestro. Eso es lo que me parece más importante. No es un fenómeno del todo viejo, pero tampoco es una gran novedad, porque las polarizaciones discursivas violentas se vienen instalando en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, digamos. Parece ser
un rasgo de los discursos públicos del presente. De modo que nosotros formamos parte del mundo. Este debate que existe acá y existe hace varios años, también existe en otras partes, en otros países de habla hispana, con mayor o menor intensidad, pero está muy presente en Chile, en México, en España. Existe en inglés, existe en Europa, existe en la lengua alemana, existe en italiano, existe en hebreo, digamos. Hay como una especie de examen crítico de la lengua en relación con la cuestión de la desigualdad de género, que es muy general, no es nuestro. Y después la polarización en los discursos públicos me parece también un rasgo del presente. Lo vamos a ver cada vez más y tenemos lugares y una desinhibición cada vez más chocante, ¿no? El otro día dijeron, bueno, venimos a terminar con la democracia, y otros dicen, bueno, y lo vemos también en la violencia con la que el presidente autoriza discursos de odio, discursos discriminatorios, violencia sexual, violación. Todo eso es, la verdad, muy preocupante. No me parece que sea... ¿no? Lo estaban comparando bastante con el discurso de Donald Trump y hay bastantes puntos de contacto. Bueno, nos dejas pensando, nos dejas preocupados, ya lo estábamos antes. Santiago, no es culpa tuya, quédate tranquilo. No es mi tema, la verdad. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Santiago, gracias por la buena onda, siempre muy interesante charlar contigo. Gracias. Un abrazo enorme. Ahí está, Santiago Kalinowski, especialista en lingüística y lexicógrafo. Bueno, vale la pena el testimonio. Tenemos en cuenta las aguas en las que estamos navegando por estas horas, por estos días, diría por estos años en la Argentina. Hacemos una pausa breve, nos vemos.